Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Amigos de Economía Ahora Pandemia, en esta nueva forma de realizar televisión distinta. Ustedes están viendo al lado mío a Facundo Suárez Lastra, no lo pueden dejar de conocer, un emblema del radicalismo con muchos años metidos en la política, y hoy lo tenemos acá para preguntarle de lo que está pasando dentro del país y de lo que está pasando dentro de la coalición, tanto de lo que maneja el país como la otra, y cuáles son sus opiniones. Facundo, gracias por estar con nosotros y brindarnos este tiempo. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo el problema de la coalición gobernante? Con mucha preocupación porque es un momento difícil para la Argentina, que viene de muchos años de dificultades económicas, de estancamiento, de falta de inversión y de generación de empleo, con alta inflación, altos niveles de pobreza. Se agrega una pandemia mal manejada y a eso se le agrega una inflación mundial que está subiendo, ojo que el gobierno le gusta explicar la inflación argentina por la inflación mundial. Yo creo que es un factor más de complejidad de la situación actual. Claro, que potencia, pero que nosotros pero el problema es nuestro, digamos. Nadie tiene la inflación que tenemos nosotros, por más que la inflación mundial, ¿no? Entonces, lo veo con preocupación, porque esta pelea, en un momento de tanta complejidad y tanta dificultad, el gobierno debe dar certezas a la sociedad, a todos los actores económicos, los ciudadanos, los productores, los consumidores, y el gobierno no está dando señales claras de cuál es el rumbo, está haciendo muy ostensible peleas y disputas de criterio. Está clarísimo que la vicepresidenta tiene una opinión contraria a la política general y particularmente en la economía del gobierno nacional, pero tampoco se anima o no sabe o no puede o no quiere decir cuál sería el camino. Claro. Ensaya algunas cosas que permiten verlo, digamos, cuando le ponen la pata a las tarifas, cuando propone aumentos. Sí, es el retroceso a viejas épocas. Claro, digamos, se nota alguna por dónde iría la mano, pero no hay un programa, y está en el gobierno. Porque lo que yo creo que la gente percibe, y eso es lo que angustia y preocupa, es que este es el gobierno de los dos Fernández. Este no es el gobierno de Alberto Fernández. Este es el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, que inventó la fórmula, que inventó la candidatura, que integra el gobierno, que tiene ministros, que tiene responsables de los organismos estatales de mayor presupuesto de la República Argentina, como son el PAMI, el ANSES, claro, entre otros muchos. Las cajas. Entonces, no se pueden decir el gobierno de Alberto Fernández. Este es el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, y si se pelean entre ellos, la verdad que es muy malo. Yo, para ser sintético con tu pregunta, yo veo con mucha preocupación la mala praxis de gestión del gobierno, su procrastinación permanente, la demora en las resoluciones de todos los temas, pero también la falta de responsabilidad de los dirigentes políticos que optan por una pelea pública sin debate de ideas hacia adentro, que hace que sea muy difícil gobernar para cualquiera. Y ahora, hablando justamente de debate de ideas hacia adentro, ¿qué está pasando en la coalición de ustedes cuando Mauricio Macri comenta que, ojo, que el radicalismo está como picando en punta? Cosa que es cierta, a mi manera de ver, debido a que el radicalismo estuvo bastante olvidado en el gobierno de la coalición. Y así salimos, ¿no? Sí. Bueno, precisamente eso es.
no fue un gobierno de coalición, fue una alianza electoral que en el gobierno no funcionó como una coalición de gobierno. Y yo creo que eso es lo que estamos discutiendo, y yo diría que hay un enorme consenso en el radicalismo, en la coalición cívica, en el PRO y en el peronismo republicano, de que la nueva experiencia, y sinceramente nosotros nos llamamos a tener mucha responsabilidad y moderación, porque tenemos la percepción que somos muy probables ganadores de la próxima elección. El desgaste del gobierno es enorme. Si Sí. nosotros somos capaces de presentar un programa razonable, que obtenga consenso a la población, que dé un rumbo, una orientación general de cambio en el país, yo creo que vamos a andar muy bien. Y en ese marco, bueno, el radicalismo aspira a tener un papel más protagónico que el que ha tenido en su primera experiencia. Y yo creo que le va a venir bien, no solamente al radicalismo, sino le va a venir bien al PRO, le va a venir bien a los partidos de la alianza, que todos sus integrantes tengan vitalidad, tengan programas, tengan capacidad de debatir y aportar matices diferentes, pero siempre preservando la unidad. Digamos. La clave de que haya una alternativa en la Argentina es que el gobierno pueda expresar una unidad. Si el gobierno no expresa esa unidad, es muy difícil pensar que va a haber una alternativa en la Argentina. Si la oposición no expresa una vocación por fortalecer su unidad, entonces parecen los dirigentes con más representatividad y más notoriedad tienen que procurar ser más moderados en su lenguaje y más respetuosos y cuidadosos de la relación entre las distintas fuerzas. ¿Y vos qué pensás a raíz de esto, de lo que la sociedad, o sea, qué percibís de la sociedad? Es como que está cansada de todo, y por eso se está agarrando de las novedades, o sea, de los outsiders, de cosas nuevas que sin analizarla demasiado y no tamizando demasiado, está levantando un polvaderal muy fuerte, y inclusive dentro de la coalición de ustedes, ¿no? Sí, yo te diría, hablando de novedades, yo te diría que de las novedades más importantes es en el radicalismo la presencia de Manes. Sí. No solamente porque, sí. Porque expresa una cosa distinta y es novedoso, sino porque viene de una primera experiencia electoral muy positiva. Haber sacado el 40% de los votos en la provincia de Buenos Aires en la primaria abierta contra una estructura de la fortaleza que tiene el PRO, con la mayoría de las intendentes del Gran Buenos Aires, con herramientas del gobierno de la ciudad y posibilidades de despliegue territorial tan importantes, me parece que dan señales de que el radicalismo también está ofreciendo novedades. Hay novedades más ajenas a la política tradicional que vamos a ver cuánto duran. Yo soy más, yo tenía una profesora de literatura, Raúl, que nos decía una frase que a mí siempre me gustó mucho, que decía que para las novedades, los clásicos. Y yo diría que las mejores novedades son las que se dan en los clásicos. Me parece que las novedades marginales, las por afuera, las que le falta toda la moderación que la sociedad argentina requiere. Cuando yo digo moderación, me refiero a no es posible que sigamos en la Argentina sin ser capaces de discutir los temas sin la descalificación, y yo no soy de los anti-grieta, yo creo que hay una grieta objetiva, que tiene un carácter moral, que tiene que ver con cosmovisión, pero que esa grieta, que es importante y es objetiva, no me lleva a pensar a mí que el otro es el enemigo. Cuando el presidente Alberto Fernández dice, mi enemigo es Macri, ¿cómo el enemigo? ¿Cómo el enemigo? Alberto Fernández sería el rival, no el enemigo. A la nuestra. Yo creo que el lenguaje de Milei, esas cosas de Alberto Fernández, me parece que en el gobierno y en algún sector de la oposición también se requiere más moderación. Yo, Raúl, procuro decir que esta es la hora de la moderación. La moderación no quiere decir ser metecato, ser diletante, ser temeroso. La moderación quiere decir ser cuidadoso, ser responsable, ir buscando pasos sólidos que permitan construir mayorías y generar transformaciones. Y yo creo que la buena política, que está llamada a ser moderada si quiere lograr consensos importantes, va a tener que ir adoptando esa impronta. A mí me gusta decir, ni alcoholes ni palomas, horneros. Trabajando, llevando el barrito,
la pajita, armando la casa, que la casa sea sólida, que sea fuerte, que no la derrumbe un viento. De cualquier manera, ustedes eso requiere buena política. Han tenido mucho éxito con respecto a los outsiders como Facundo o como Martín Tetaz, que Martín están Tetaz, dentro del gobierno hoy, ¿no? Gustavo Levi-Yeyati, mira, Levi-Yeyati, Tetaz, Rubinstein, Martín Lustó, Facundo Manes, Carolina Lozada. El radicalismo está otro outsider un lugar, con un éxito impresionante. Y otros del interior que son menos conocidos. Estoy citando los más conocidos. El radicalismo está demostrando ser un lugar abierto a que gente que no tiene experiencia de participación política se sienta cómoda en ese lugar. Y se sienten cómodos y se acercan, y me parece que esa es también una contribución del radicalismo a Juntos por el Cambio, de renovarse, de abrirse, de acercar más gente, que le va a dar un tono más novedoso a esta coalición que me parece que está llamada a ser gobierno y por eso tiene que ser muy responsable. ¿No te parece que la sociedad le está exigiendo a la oposición más actitud con respecto a los problemas judiciales y con respecto a las anormalidades de gobierno, desde la fiesta de Olivos hasta el vacunatorio gate, que en definitiva todo confluye en lo mismo, en un problema en que la justicia no resuelve y que la gente está bastante cansada de todo eso, de ser pasada por arriba, ¿no? Sí, es cierto, esa es una demanda de la sociedad, y digamos, la sociedad es una construcción, sí, obvio. Es tan abierta, es tan compleja, es tan disímil, que digamos que hay una franja del electorado que nos demanda a nosotros más firmeza, y creo que la tenemos que tener. Por eso yo digo que la grita moral, la grita que tiene que ver con la corrupción, la grita que tiene que ver con un tema general de la corrección en la política, es una grita importante donde nosotros nos afirmamos claramente en un lado de la grieta, que es precisamente la condena a la inmoralidad y a la corrupción en la vida política, pero también somos conscientes de que esa falsa grieta, no falsa grieta, a ver, que esa idea de que el otro es un enemigo. Yo tengo cada vez más diferencias con el kirchnerismo en general, su cosmovisión, sus actitudes, y ahora su falta de empatía y responsabilidad en atosigar a su propio gobierno. Pero también, así como hay una demanda del electorado de la sociedad, como decís, a la política de que sea más dura, yo también hago una apelación a la sociedad en general, y algo de esto dijo el presidente de la calle de Púa antes de decir que no se metía en los problemas internos de otros países, ¿no? Y lo dijo refiriéndose a su propio país. Él dijo, sin referirse exactamente a la Argentina, pero en el marco de una conversación donde, a buen entendedor, pocas palabras, él dijo que la sociedad uruguaya, una de sus virtudes era que era muy poco tolerante de las incorrecciones y la corrupción de sus dirigentes políticos. Sí. La Argentina es muy tolerante. Hay gente que en la política argentina no podría estar en ningún cargo público con los procesos judiciales que ha tenido, con las condenas que ha tenido. Vudú, sin ir más lejos, bueno, ha sido condenado por la justicia, se le da la bienvenida en actos públicos, aplaudido en el Senado, a una persona condenada por la justicia por actos que tienen que ver con la administración, por querer quedarse con la Casa de la Moneda. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, la sociedad también tiene que ser más dura? Che, el peronismo fue un lugar donde muchísima gente se sintió que era el lugar donde participar en política. Pero y ya no existe la identidad, yo soy recontra peronista, yo soy recontra radical, las identidades son más flojas, pero lo que puede pasar es que decir, che, que alguien le diga de los que votan habitualmente al peronismo, con esta gente no. No, lo que pasa es que eso se vuelve. Que no sea necesaria. Yo estoy a favor de la ficha limpia y la votamos y la empujamos. Y, por supuesto, y de la boleta única también, por supuesto, que todo nos trae limpieza y ahorro. Pero no debiera ser ni necesaria la ficha limpia. Si tuviéramos una sociedad
que resolviera empoderarse con relación a eso, la sociedad castigaría. Me ponen una persona que ha tenido una condena por corrupción en la administración y no se la vota, sea peronista, sea radical, sea del PRO, sea de los libertarios, sea de donde sea. No, la transformación de la Argentina la hacemos los políticos y la hace la sociedad también. Nosotros le demandamos a la sociedad que sea más exigente, que no vote cualquier cosa. ¿Y no pensás que el poder de los libertarios es justamente hoy esta bronca que canalizan vía la sociedad, la juventud y los viejos? Porque ahí está la media, y que eso ha logrado atrapar votos tanto del peronismo como de la coalición, y que es lo que lo está empoderando. Yo creo que sí, no sé si atrapan votos todavía, pero sí atrapan voluntades. Por lo menos intención. Hay que ver qué pasa en una elección general, pero no los subestimo, al contrario, veo con mucha detención y analizo el fenómeno, y coincido con vos, Raúl, que me parece que es menos ideológico. Yo no creo que sean jóvenes fascistas los que dicen tener simpatías con Milei. Son jóvenes o gente mayor que está cansada de la mala política, que está cansada de... Es más, yo estoy seguro que si pudiéramos distinguir entre gobierno y Estado, ni siquiera hay un tema de antiestatismo, hay una demanda por un mejor Estado. Nadie está demandando basta de escuelas públicas. La demanda es mejores y buenas escuelas públicas. Nadie dice basta de hospitales públicos. Quieren mejores hospitales. No es anti-Estado, es anti-excesos gubernamentales. Y los que tenemos responsabilidades de alguna manera de gobierno, nosotros desde la oposición, pero en los distintos ámbitos, el ejecutivo, legislativo, judicial, con los excesos en los sistemas jubilatorios, en todos los ámbitos del esquema de gobierno se requiere un fuerte ajuste. Y esto no es menos Estado, esto es más Estado, más vigoroso, más presente y más abarcador de competencias en infraestructura, prioridad de inversiones, logística que permita mejorar las capacidades del sector productivo argentino, pero gobiernos más chicos. Tenemos gobiernos muy sobredimensionados, y si los que estamos en la fuerza mayoritaria no nos damos cuenta de eso y no empezamos a trabajarlo, van a crecer sectores que critican eso con razón, pero siguen propuestas que están profundamente equivocadas y que generarían, a mi juicio, un daño mucho mayor a la situación argentina. Pero vos pensás que esta rediagramación, ustedes ahora están teniendo un debate interno en función de las próximas elecciones, que hay un tufillo que obviamente el partido gobernante no va a seguir, porque no va a poder seguir, y estamos discutiendo que ustedes son la otra fuerza. Ahora, ¿hay un mea culpa de lo que pasó del 2015 al 2019? Sí, yo diría más que mea culpa, hay una... O lo que no se hizo, o por qué no se hizo. Creo que hay una mirada autocrítica. Yo creo que hubo una sobreestimación de las capacidades del equipo de gobierno, este tema de actuar en medio de soledad, un grupo muy reducido, esta idea del mejor equipo en los 50 años, esta idea de... me parece que les faltó un mayor nivel de apertura. Hubo una orientación general que a mi juicio fue positiva, una tendencia a la baja de la presión tributaria. Esto es un dato positivo, digamos, la duplicación del gasto público en la Argentina es un fenómeno que agravia a la capacidad productiva, y la agravia, Raúl, porque la gran paradoja es que se duplicó el gasto, pero aumentó la pobreza, aumentó la inflación. Digamos, los resultados de este aumento del gasto no han sido positivos para la mayoría de los argentinos, que somos más pobres como sociedad. Entonces, hubo tendencias generales a ir abriendo la economía al mundo, a procurar una lógica en la política de inversiones del sector público más racional, a bajar la presión tributaria, que en algún momento tuvo éxito, y de hecho esa fue la razón del triunfo en las elecciones del 2017, sí. donde con una posición muy fuerte y muy firme
se percibía ese camino. Luego ese proyecto se agotó por varias circunstancias, muchas por impericia del gobierno y otras por razones objetivas, sequía, aumento de la tasa de interés, fuga a la calidad de inversores internacionales, se acabó el financiamiento, no se buscó alternativas con tiempo a esa situación. Bueno, varias cosas donde yo más que mea culpa, Raúl, utilizaría la mirada, se está ejerciendo un proceso de una mirada crítica de la experiencia en el gobierno para tener una Bueno, experiencia. eso es lo que fundamentalmente eso quiere se la está sociedad. haciendo, tenemos equipos trabajando, la Fundación No nos Alem, olvidemos que el proceso de 4 años que fue cambiado en la época de Menem y el proceso de Raúl Alfonsín, que es de 6 años, y Menem también de 6 años, tenía mucho más tiempo como para poder desarrollar un plan. Hoy en 4 años vivimos prácticamente en elecciones permanentes, con un montón de consejos deliberantes, un montón de cámaras de diputados provinciales. En algún momento la Argentina va a haber que regionalizarla para ser el gasto no operativo, porque lo operativo es muy de contador, ¿viste? La eficiencia y la eficacia, pero mínimamente sustentable sin déficit, porque el déficit es lo que nos trae todos los problemas. Sí, el déficit aparte... al margen del choreo, al margen del choreo que aumenta. No, digamos, el choreo es una barbaridad, es una mala señal para la sociedad, pero no explica la razón de la crisis argentina. Hay cuestiones culturales. ¿Cómo es esto de que al margen de tus ingresos se te subsidia y se estimula la demanda de bienes escasos y onerosos? La ley, por ejemplo, de tarifa, de reducción de tarifa fría para la región patagónica, donde se pone una tarifa diferencial para calefaccionarse al margen del nivel de ingresos. O sea, vos sos multimillonario, tenés una casa en Bariloche sobre el lago Nahuel Huapi y te subsidian el gas. Tu casa vale $2,5 millones, tenés 2 lanchas y la Argentina te subsidia el gas. Eso más conservador, más ineficaz, más injusto, eso es el kirchnerismo. Y eso se lleva del producto en déficit lo mismo que la ayuda social, el mismo volumen de gasto. Entonces, ¿hasta cuándo no le vamos a decir con firmeza, así no va más? Y decir, bueno, vamos a hacer una cosa razonable. En ningún lugar del mundo se pagan la ridiculez de las tarifas. Entonces, claro, es poco popular. Yo no propongo un tarifazo ni mucho menos, propongo una economía sana que haga que salarios razonables permitan pagar por los servicios, por lo menos a los que pueden lo que valen, y tener políticas de auxilio para aquellos que no lo pueden, una tarifa social, acompañamiento, siempre una política de cambios que no deje atrás a sectores a la intemperie o marginados. Me parece que claro. No es viable el cambio que deja marginadas a la gente. Ese cambio no resiste 2 minutos. Hubo ministros de Economía que demoraron 15 días. Si el proyecto no tiene sustento político, si no tenés, y esa es la gran ventaja de Cambiemos, una fuerza capaz de establecer un común denominador, capaz de hacer un programa alternativo que tiene gobernaciones, que va a tener mayoría en el Senado, que va a tener mayoría en diputados, que va a tener una cercana paridad en el Senado, que con un respaldo popular va a dotar de fuerza un proyecto de transformación. Y eso me parece que lo tenemos que tratar de convencernos a nosotros mismos de que el plan tiene que ser bueno y entendible, y convencer a la ciudad argentina, y cuando lo hacemos en forma concreta, seria, consistente, con moderación, yo creo que lo demás, lo que son fuegos de artificio, insultos, medidas que suponen son revolucionarias absolutamente inviables, no vamos a tener más Banco Central, las escuelas no tienen por qué ser todas iguales, bueno, esas cosas no van a aparecer en la opción electoral como razonables. De cualquier manera, sí, lo que tiene que razonarse es que el país va a haber que darlo vuelta como una media para poder crear dentro de 30 años el país que teníamos hace 40 o 60 años. No digamos mucho más, es lo mismo. Seguro, y para quiere decir que nosotros fracasamos. 30 años, quiere decir que nosotros que dar el primer paso a partir de ahora. Hay que arrancar, hay que dar el primer paso desde ahora y va a ser... Mira, seriedad institucional, un buen programa de gobierno, consenso y criterio político en la conducción, en las capacidades productivas que hoy tiene la Argentina,
la demanda y los precios internacionales para nuestros productos que se visualizan para el mediano plazo, están dadas todas las condiciones para que la Argentina pueda salir adelante. Con este tipo de gobierno, con este tipo de lógica, no lo va a lograr. Por eso estamos desafiados nosotros a hacer algo bueno y consistente. Y pensás que una de las patas que sí habló Mauricio Macri en su momento fue vaca muerta, que después quedó muerta la vaca. Y hoy seguimos teniendo la segunda reserva de gas del mundo. Sin embargo, nos peleamos por unos caños. O sea, eso es la ridiculez argentina. Y comprando barcos para que vayan a Bahía Blanca o a distintos puertos a desgasificar lo que viene, ¿no? Bueno, estábamos exportando gas y ahora estamos importando gas. Así es. Y Cristina Fernández de Kirchner dice, tenemos un problema con los dólares. ¿Cómo vamos a tener un problema con los dólares si hacen lo que hacen? Y no solamente es vaca muerta, es el petróleo no convencional de vaca muerta, es el gas, es trabajar seriamente sobre el litoral marítimo y la pesca, es la minería trabajándola con sentido, con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, pero trabajándola. No es posible que Chile tenga 60.000 millones de dólares de exportación y nosotros no llegamos a 3.000. ¿Qué nos pasa? ¿No nos damos cuenta que es la misma cordillera? Que tenemos vocación de ser pobres, tenemos vocación de falta de vitalidad y de estímulo a nuestras fuerzas productivas para generar riqueza. Yo creo que tenemos que ser muy firmes en un discurso que sea capaz de entusiasmar, de generar consenso y de permitirnos llevar adelante reformas estructurales importantes, pero también alentar a los sectores productivos más dinámicos al crecimiento, a la inversión y a la generación de empleo. ¿Tienen idea de las cabezas que van a competir para postularse? Bueno, ahí están a la vista, se sabe. Yo creo que lo más importante hoy es el programa. El programa. Totalmente de acuerdo. Y el común denominador. Mira, yo estoy convencido, Raúl, que hay espacio para las conciencias. Yo me considero un socialdemócrata, liberal, progresista, lo que quieras. Tengo una enorme vocación por acordar con el PRO con una perspectiva más conservadora que la mía. Y tengo una enorme vocación por acordar con la coalición cívica y con el peronismo republicano. Hay un común denominador fuerte, y ese común denominador fuerte haciéndose sólido, explícito y claro, con un compromiso de las cuatro fuerzas de respetarlo y que ese sea el programa, eso es lo que nos va a dar la fuerza de transformación. Si seguimos confundidos, sacando que los principales candidatos se tratan de sacar ventaja los unos a los otros, unos explotando un perfil y otros, nos vamos a terminar haciendo daño. Yo por eso hago una exhortación a los dirigentes de toda la coalición opositora que procura hacer una alternativa, a ser muy moderados, muy respetuosos los unos de los otros, muy cuidadosos. Este juego de palabras, más vale cambio que unidad. Sin unidad no hay cambio. Sin unidad gobierna el kirchnerismo, el peronismo para toda la vida. Y eso me parece que es central de ser entendido. Sí, claro. Bueno, sé que estás ocupado, sí, Facundo, sí. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste. Por supuesto vamos a seguir charlando en este duro camino que nos queda de año y medio, por lo menos para las PASO, que va a ser bastante complejo de transitar si seguimos en la misma situación. Y a su vez van a estar aclaradas muchas más cosas porque la sociedad le va a exigir al que se presente, al que sea, cuál es el plan para salir de esto. Eso sin ninguna duda, ¿no? Así que desde ya agradecerte después de tantos años en una entrevista y por supuesto, como decía el canto, delante radicales, ¿no? Sigan al frente, gracias. Que realmente son un partido muy centenario, de mucha fuerza y de mucha gente outsider que le dan la posibilidad de mejorar la situación. Así es. Bueno, muchísimas gracias Raúl, por la invitación y será un gusto continuarlo en otro momento. Muchísimas gracias Facundo y suerte, muchísima suerte. Chau, chau. Queridos televidentes, hemos hablado con Facundo Suárez Lastra, ustedes lo vieron, un referente importante del radicalismo, de aquel radicalismo de Alfonsín del 83, de aquellos muchachos que algunos, o todos, ya no son muchachos, y algunos siguen pensando bien y otros lamentablemente piensan bastante mal, que ese Alfonsín
renaciera, lo mataría directamente. Hablo fundamentalmente de Moró, por ejemplo, que es una vergüenza lo que hace. Pero bueno, hablando de vergüenzas, tenemos en este momento la vergüenza de que la sociedad no quiere más inseguridad, la sociedad no quiere más inflación y la sociedad no quiere más incertidumbre. O sea, esos tres elementos son importantísimos para la sociedad, por lo cual estamos recalientes todos en una gran medida. No puede ser que un argentino no pueda salir a la calle tranquilamente, no puede ser que un policía le robe a un censista, no puede ser que un actor como Casero le estén tomando el pelo a un par de periodistas y después aparezca en todos lados como el desenfrenado. Realmente yo creo que estamos equivocados. Y la equivocación viene en que aparentemente el desequilibrio es lo que le llama a la sociedad que podrá traernos al equilibrio. No se olviden que grandes anarquistas, leídos o no leídos por ustedes, cuando llegan al poder no quieren más anarquismo, porque es lógico. El que vive en un despelote, cuando llegás a hacer una organización no querés el despelote. Es así. Argentina es así. Entonces, debemos tratar por todos los medios de estudiar muy bien qué nos proponen y pedir el cómo, dejar de ver el qué, porque el qué hasta ahora nos propuso lindas jubilaciones, atención a los viejos, hospitales mejores, mejor educación, mejor estructura edilicia de las escuelas públicas, y todo eso fue una gran zaraza, como dice el ministro de Economía. O el gran biribiri que dice Majul, o el pará, que dice Fantino. Pero la gente ya está harta de seguir laburando para una manga de sátrapas que lo único que hacen es llenarse los bolsillos, estar cada vez mejor y decirnos a los que tenemos un poco que debemos tener menos, a los que tienen mucho que van a tener que tener mucho menos, y a los que tienen de abajo que los van a ayudar. Eso sí, todos esos que dicen eso son todos multimillonarios, de la extracción que sea, jueces, políticos, sindicalistas. Y por supuesto los empresarios que negocian con los jueces, los sindicalistas y los políticos. En esas porosas manos, como dice Javier Milei. Bueno, pasé por todos lados. Pero por supuesto nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando votamos esto. O sea, si alguien pensaba cuando puso la boleta de Alberto que iba a ser el moderado, que iba a gobernar, fíjese cómo se equivocó. No es moderado, vive contradiciéndose y no gobierna. Y la segunda, que era la que tiene los votos, que teóricamente es la que va a gobernar, tiene caja, pero no quiere gobernar porque no se quiere quemar ante las próximas elecciones, que son dentro de muy poco para el periodo eleccionario y muy mucho para un país que está destruido. Gracias a ellos. A todos, no a ellos, a todos. Así que para todos ustedes, pásenla bien, disfrútenlo, piénsenlo, y antes de poner el voto, sean responsables. Hasta la semana que viene, que vamos a estar charlando con otra fuerza política o con alguna fuerza de la economía, a ver cómo podemos arreglar este gran quilombo. Buenas tardes a todos.